Ahí vamos a encontrar la historia de un hombre de Dios. Volume, please. There we're going to find the story about a man of God. Y este era un hombre bien poderoso en la palabra. And this was a very powerful man in the word. Y en el capítulo anterior a este 19, And in the chapter before, chapter 19, había hecho un par de milagros he had done several miracles, grandes. big ones. Pero dice la escritura que But the scripture says en el siguiente capítulo, in the next chapter, una mujer mala a bad woman llamada Jezabel whose name was Jezebel le mandó una amenaza directa sent him a direct threat. y le dijo que en menos de 24 horas And told him that in less than 24 hours, él iba a estar muerto. he was going to be dead. Y dice la Biblia que este hombre tuvo miedo. And the Bible says that this man was afraid. Este hombre que acababa de hacer varios milagros A man who had just done several miracles, usados por Dios, being used by God, tuvo miedo. was afraid. El tema de esta tarde es sal y ponte de pie. The title of this afternoon is Get Out and Stand Up. ¿Sabe por qué? You know why? Porque dice la Biblia que este hombre se fue a meter a una cueva. Because the Bible says that this man went to a cave. Se encuevó. He went into a cave. Y cuando estaba dentro de esa cueva, And when he was inside this cave, todo lleno de pánico, he was full of panic. el Señor le habló. The Lord spoke to him. ¿Sí? Es normal que tengamos miedo de vez en cuando. It's normal to be afraid once in a while. Lo que no es normal What's not normal es que vivamos con miedo todo el tiempo. is for us to live with fear every day. Por eso es que el Señor That's why the Lord en esta tarde nos quiere decir, in this afternoon wants to tell us, sal de esa cueva get out of that cave y ponte de pie. and stand up. Primera de Reyes capítulo 19, First of Kings chapter 19. vamos a leer del 9 We're going to read from al 14. verse 9 to Thank you. 14. ¿Ya lo tiene? Do y'all have it? Dice la palabra del Señor. Verso 9. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Verse 9 says, There he came to a cave where he spent the night. But the Lord said to him, What are you doing here, Elijah? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Elijah replied, I have jealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down their altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too. Él le dijo, Dios, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebrantaba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento, y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Go out and stand before me on the mountain, the Lord told him. And as Elijah stood there, the Lord passed by, and a mighty windstorm hit the mountain. It was such a terrible blast that the rocks were torn loose, but the Lord was not in the wind. After the wind there was an earthquake, but the Lord was not in the earthquake. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. And after the earthquake there was a fire, but the Lord was not in the fire. And after the fire there was the sound of a gentle whisper. Y cuando lo oyó Elías, cuando cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías?
When Elijah heard it, he wrapped his face in his cloak and went out and stood at the entrance of the cave. And a voice said, "What are you doing here, Elijah?" Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. He replied again, "I have jealously served the Lord God Almighty, but the people of Israel have broken their covenant with you, torn down your altars, and killed every one of your prophets. I am the only one left, and now they are trying to kill me too." Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Padre, esta es tu palabra bendita, mi Dios. Señor, y este es tu pueblo escogido, Señor, lavado con tu sangre. Dios Todopoderoso, y estamos necesitados, Dios mío, de oír tu voz, de oír tu consejo, Señor. Queremos, glorioso Dios, aleluya, oír palabra la cual podamos atesorar, la cual podamos, Señor, aleluya, poner por práctica en nuestras vidas, mi Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por este momento especial, por tu Espíritu Santo, Señor, que se mueve, aleluya, en medio nuestro, glorioso Dios, Padre, y porque por sobre todo, Señor, podemos sentir tu presencia. Limpia los aires, Señor, abre nuestro entendimiento, Dios eterno, aleluya, Padre, y que podamos salir, Señor, fortalecidos, edificados, aleluya, bendecidos, Señor, Padre, a través de esta gloriosa palabra, Señor. Oh Dios Todopoderoso, si alguien, Señor, Padre divino, en medio de nuestra congregación, Señor, o allí, Señor, donde nos están escuchando, Dios mío, aleluya, hay alguien glorioso que está afligido, como estaba este profeta, Dios mío, hay alguien que está con miedos y temores, Señor, aleluya, por las circunstancias que están pasando, Dios eterno, aleluya, háblale, Señor, háblale en esta tarde, fortalécele, Dios mío, Padre Santo, y levántalo, Señor, con el poder del Espíritu Santo, glorioso Dios, aleluya, Padre, para que pueda ponerse, Señor, enfrente, Señor, del monte tuyo, del monte de Dios, Señor, oh glorioso Dios, aleluya, donde, Señor, será, aleluya, aleluya, reedificado nuevamente, mi Dios, para gloria y honra de tu nombre, amén y amén. Pueden tomar asiento, al darle la gloria al Señor en esta hora, amén. Dios había escogido a este hombre God had chosen this man para que él profetizara al pueblo de Israel. so he could prophesy to the people of Israel. Y eran tiempos muy difíciles And they were very difficult times en los cuales esta gente había dejado al Señor, in which these people had left God, incluyendo su monarca. including their monarchy. Este hombre, el rey de Israel, This man, the king of Israel, conociendo la ley de Dios, knowing the law of the Lord, no supo atesorar esta palabra didn't know how to treasure this word, y se descarrió en gran manera. and they left in great ways. Que se cree que fue uno de los reyes más malvados que existió en el pueblo de Israel. He's believed to be one of the most evil kings of the. Pero en medio de tanta iniquidad, But in the midst of all of this, en medio de tanta maldad, in the midst of such evil, Dios tenía gente a la cual él estaba dispuesto a usar. God had people who he was going to use. Y uno de ellos era Elías. One of them being Elijah. Este hombre que dije anteriormente en los capítulos anteriores había hecho varios milagros. This man who I said before had done miracles in previous chapters. Un hombre que manejaba bien la palabra. A man who was very good at using the word. Un hombre que era obediente a la ley de Moisés. He was obedient to the law of Moses. Un hombre que era temeroso de Dios. A man who feared the Lord. Y sobre el cual Dios lo había investido con poder. And God had given him power. Porque tenía una misión que cumplir para Dios. Because he had a mission to fulfill for God. Mandar un mensaje Send a message al pueblo del Señor. to the people of God. Pero dice en el libro de Santiago capítulo 5 verso 17 But in the book of James chapter 5 verse 17 it says que Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Elijah was as human as we are.
Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. And yet when he prayed earnestly that no rain would fall, none fell for 3.5 years. La Nueva Traducción Viviente dice que era tan humano como cualquiera de nosotros. The New Living Translation says it was just as bad as us. As one of As us. human as we are. As human as we are. Y sabe que eso pasa en estos tiempos también. And you know that's happening during these times as well. Porque creemos que la persona que está al frente Because we believe the person that's in front tiene estos superpoderes, have these superpowers. ¿verdad? Y la Biblia nos enseña diferente. And the Bible says differently. La Biblia nos enseña de que todo hombre de Dios The Bible says that every man of God también está sujeto a pasiones, dice la Reina Valera. also has passions, has a different passion. Pero somos de carne y hueso. But we're flesh and bones. Sentimos como todos los demás. We feel like everyone else. Lloramos cuando tenemos que llorar. We cry when we have to cry. Y nos gozamos cuando tenemos que gozarnos. And we rejoice when we have to. Sin embargo, However, la Biblia dice que Elías, the Bible says that Elijah, cuando llegó el momento de la prueba, tuvo miedo. when the time of trial came, he was afraid. Por eso, amada iglesia, es que como siervos de Dios, That's why church, as servants of God, y hablo en manera general, and I'm talking in a general matter, tenemos que estar siempre conectados con el Señor. we always have to be connected with God. Porque el tiempo de la prueba siempre va a llegar. Because the time of trials and tribulations is always going to come. Creo que lo estoy reafirmando porque oí esa oración temprano en la escuela dominical. I want to reaffirm that because I heard that prayer in the Sunday school. Todos vamos a ser probados, We're all going to be tested, pequeños y grandes. small ones and big ones. El tiempo de la prueba va a llegar tarde o temprano. The time of trials is going to come sooner or later. ¿Y qué de aquel que está desconectado de Dios? And what about the one who's disconnected from God? ¿Qué de aquel que siendo de carne y hueso, aleluya, no tiene la fortaleza que solamente viene del Espíritu Santo? And what of the one flesh and bones doesn't have the strength that only comes from the Holy Spirit? Vamos a salir corriendo. We're going to go running. Elías, que era poderoso Elijah, who was powerful en la palabra, in the word, salió corriendo. went running. Después que Elías había matado, dice, a todos los profetas de Baal. After he had killed all the prophets of Baal, 450 profetas de Dios, del diablo. 450 prophets of the devil. Dice, y después de que había hecho llover después de 3 años y medio de sequía. And after he had made it rain after 3.5 years of drought, Esta mujer Jezabel this woman, Jezebel, llega y le dice, te voy a matar. came and said, I'm going to kill you. Yo no sé si alguna vez a usted le han dicho que lo van a matar. I don't know if you've ever been told you're going to get killed. ¿Les puedo contar algo que me pasó a mí? Can he say something that they told him? Estaba jovencito yo, más, ¿verdad? Un poquito más joven que ahora. He was young, a little bit younger than he is Y now. estaba corriendo un restaurante allá en Reseda, And he was running a restaurant in Reseda allá por los años 90. in the 90s. ¿No? Y pues me sentía como que a mí nadie me podía tumbar. And he felt like no one could knock him down. Y me acuerdo que tenía al otro lado de la calle había un señor que tenía un negocio de carros. And on the other side of the street, there was a man who had a Y- business y- of cars. Y se llegaba a parquear a mi parqueadero. And he would come park in my parking. Y usted sabe cuando vienen y se parquean mis parqueos como yo me pongo, ¿verdad? And you know how I am when people Pues park in my spots. triplique eso cuando estaba más joven. Well, triple that when I was more Y younger. entonces yo llamé a la grúa. So I called the towing Y truck. comenzó a llevarse todos los carros de este señor que estaban ahí. And he started taking all the cars of this man. No sé cuántos eran, I don't know how many. pero el there de were, la grúa hizo bastante negocio. but the tow truck made a lot of money. Al tiempo que se dio cuenta que sus carros ya no estaban ahí, With time, when he found out his cars weren't there, llega este hombre enfurecido this man came furious. y llega. Mi oficina estaba al final del restaurante, He comes- del edificio. And my office was in the end of the Y se building. metió por en medio. And he goes through the middle. No me hizo nada, gracias a Dios. He didn't Sí. do anything. Thank Pero God. me dijo, te voy a matar. But he told me, I'm going to kill you. Y entonces
como por tomar precauciones, ¿verdad? And so, while taking precautions, Agarré mi teléfono. I took my phone. Entonces creo que no habían celulares. Oh, I don't think there was phones. Agarré mi teléfono, ¿verdad? Got my Llamé, phone. llamé a la policía, I called the police. llamé a mi supervisor I called my y, supervisor. y los dos llegaron ligeritos al restaurante y And después they lo both- demás fue historia. Both came quickly, and then the rest is Pero ya pasé por eso, ¿sí? I already went through that. Pero Elías, But Elijah, un hombre poderoso a powerful en la man palabra de in Dios, the word of God, salió huyendo he went running porque esta mujer, una mujer, because this woman, a una woman, bruja del diablo, a witch of the devil, le puso miedo made him afraid y le dijo, te voy a matar. and told him, I'm going to Antes kill que you termine el día te voy a matar before the day's over porque me mataste a mis siervos, because you killed my servants. a los 450 profetas de Baal. The 450 prophets. Dice la Biblia que salió huyendo a una ciudad llamada Berseba. The Bible says he fled to a city, Beersheba. El profeta profetizaba en Israel. The prophet would prophesy in Israel, Berseba estaba en Judá, hacia el sur. but the city was in Judah. Él dijo, voy a cruzar la frontera, He says, I'm going to cross the border. allá no me puede ir a agarrar. They can't go find me there. ¿Sí? Y salió para allá And he fled over y there. dice, iba con un su siervo He went with the y, servant, y dice que al siervo le dejó allí and he said that he left the servant there. y después salió en camino hacia adelante And then he went forward. y llegó, dice la Biblia, iba para el monte de Dios, And the Bible says he was going to the mountain of God, el monte Oreb. mountain of ¿Sabe qué pasó en el monte Oreb? Hay un canto que dice, allá en el monte Oreb la zarza ardía. There's a song that says in Mount Oreb, Oreb, ajá. The- La zarza the fire was, y no se consumía, no se acababa. and it was in, Y it was never ending. era permanente. It was permanent. ¿Sí? En el monte Oreb también, In this mountain as well, el Señor le dio los 10 mandamientos a Moisés. God gave Moses the 10 Commandments. Algo especial hay en este monte, en esta montaña. There's something special in this mountain, ¿Sí? Pero hacia allá iba el profeta. but that's where the prophet fled. Pero la pregunta es, ¿qué hacemos nosotros cuando nos encontramos en esa clase de situación? But the question is, what do we do when we find ourselves in these kind of Cuando situations? de repente el pánico, el miedo quiere venir a inundarnos. When suddenly panic and fear want to drown us. ¿Sabe que Elías hizo lo correcto? You know that Elijah did the right thing, Pero lo hizo a medias. but he did it half-heartedly. Porque dice la Biblia que oró al Señor. Because the Bible says he prayed to God, Y es lo que tenemos que hacer. and that's what we have to do. Cuando estamos afligidos, When we're in tenemos, affliction, tenemos que clamar a Dios. we have to La pray to Biblia God. dice, The Bible says, clama a mí, yo te responderé. seek me and I will ¿Sí? respond. La Biblia no dice The Bible doesn't say que salgamos corriendo. to run. La Biblia no dice The Bible que doesn't say dejemos la fe. to leave the faith. La Biblia dice The Bible says que clamemos a Dios, pray to God. porque solamente Dios Because only God tiene la respuesta. has the answer. Dele la gloria a Dios. Give the glory to God. Pero dije, este profeta poderoso But I said that this powerful hizo prophet las cosas a medias, did the things half-heartedly porque buscó a Dios, because he seeks God, pero le dijo, quítame la vida. but he said, take away my life. Sí, yo no lo voy a decir al Señor cada vez que estoy afligido, quítame la vida. I'm not going to tell God to kill me every time I'm in affliction. Por worried. eso que necesitamos estar conectados con el Señor. That's why we need to be connected to God. Porque siempre, mientras estemos aquí en la tierra, vamos a tener luchas y pruebas. Because we're always going to go through trials and tribulations here on earth. ¿Sí? Y tenemos que pedir la sabiduría al Señor. And we have to ask for wisdom. Sabiduría para hablar con Dios. Wisdom to speak with God. ¿Sí? Hay gente que tiene necesidad de muchas cosas. There's people that are in need of many things. Y yo siempre he oído, ¿verdad? Especialmente cuando se nos está arruinando el coche, ¿verdad? El carro. Especially when my car's getting ruined. Señor, aunque sea un carrito viejo, consígueme. God, maybe even an old car, just give me an old car. ¿Verdad? Y cuando el Señor le manda el carrito viejo, And when God gives you the old car, no, Señor, yo quería un Tesla del último modelo. no, God, I wanted the latest Tesla. Pero Dios dice, eso es lo que me pediste. But God said, that's what you asked me for. Eso te voy a That's what dar. I'm going to give you. ¿Verdad? Mucho cuidado, jovencito, cuando le pide esposa al Señor. Youth, be very careful when you ask for a wife to the Lord. ¿Verdad? Que pida con sabiduría. Ask
wisely. Esto no lo tengo aquí escrito. I don't have this written. Pero si eres jovencito, But if you're young, pídele una sierva de Dios, ask for a servant of God, poderosa en la palabra, powerful in the word, que te respalde, that she will back you up, que te that ayude will help you en los momentos in the difíciles. difficult times. No le digas, Señor, mira, yo no sé cuáles son las medidas de las mujeres, ¿verdad? Pero las he oído. I don't know Pero what the sizes of los women are, muchachos, but sí I've heard them. los muchachos sí saben las medidas, ¿verdad? No, But the men know it. no le dé medidas al Señor, Don't give him measurements, porque eso te va a mandar. because that's what he's going to give you. Pero con una boca llena de gusanos But adentro. with the mouth full of worms inside. Sorry, Sister Manda. ¿Me está captando? Are you understanding? Oremos con sabiduría. Let's pray with wisdom. Dios es todopoderoso. God is all powerful. Solamente Dios puede cambiarlo todo. Only God can change everything. Solamente Él es el único. Only He can do it. La gloria sea para Dios. Glory to God. Pero Elías oró así, sin sabiduría, But Elijah prayed without wisdom, influenciado por la aflicción que sentía. influenced by the grief and affliction he Sí. felt. Pero usted y yo no nos podemos dejar influenciar por las cosas de este mundo. But you and I can't let us be influenced by the things of this world. Tenemos que dejarnos siempre influenciar por la palabra de Dios. We have to be influenced by the word of God. Y allá estaba aquel hombre de Dios, And that's where this man of God was. en el desierto. In the desert. La Biblia dice que solitario allá bajo de un árbol de retama, The Bible said he was in solitary under a tree, pidiéndole a Dios que lo matara. asking God to kill him. Dice que este árbol de retama It says that this tree, es un arbolito que crece 2 o 3 meses, 2 o 3 metros, it's a tree that grows 2 to 3 meters allá por esas regiones. during in those regions, Y tira una flor amarilla. and gives a yellow flower. Y esta flor huele bien rico, And this flower smells really good, como los perfumes que se ponen nuestras esposas, like the ¿verdad? perfumes that the wives put on. Huelen a flor. They smell like ¿sí? flowers. Y entonces en su aflicción And in his affliction, buscó la sombrita de este árbol, he found the shade ¿verdad? from this tree, Y ahí se quedó dormido. and that's where he stayed sleeping. ¿sí? Cuando usted y yo estamos afligidos, When you and I are worried, tenemos que buscar al Señor en oración we have to seek the Lord in prayer, y tenemos que aprender a confiar en lo que esta palabra nos dice. and we have to learn to trust what this Sí. word says. Cuando usted habla con Dios, tiene que hablar de todo su corazón, When you speak to God, you have to speak to Him with all your heart, conscientes de que Dios sí le está escuchando. being conscious that the fact that God listens. Sí, hay gente que ora solo por costumbre. There's people who pray out of habit. Ya son las 12 de la noche. It's already 12. Ya me tiré las 5 películas de Netflix. I already watched 5 movies of Netflix. Tengo sueño I'm sleepy, y tengo que orar. and I have to pray. Porque si yo no oro, Because if I don't pray, el Señor se va a enojar. the Lord's going to get mad. Pero la oración es un tiempo especial. But prayer is a special time. ¿sí? Si estoy contento, If I'm happy, si estoy bendecido, if I'm blessed, Señor, gracias, Señor, thank you, Lord, porque me diste un día maravilloso, because you gave me a great day. espectacular. Spectacular. No me esperaba lo que me diste. I wasn't expecting what you gave me. Si tuve un día lleno de pruebas, If I had a day full of de trials, angustiado, being worried and afflicted, como cuando llegó ese hombre a mi oficina a amenazarme. like when that man came to my office to threaten me, Gracias, Señor, thank you, Lord. pero extiéndeme la vida. But save Extend. my life, extend my life. No dejes que ese hombre me mate, Don't let that guy kill me, porque hoy sí voy a servirte. because I'm going to serve you today. Porque hasta cuando estamos en esa situación, Because even when we're in this le situation, prometemos muchas cosas al we Señor. promise many things to God. Cuando todo va bien, When everything's going hasta good, nos olvidamos de we Dios. forget about God. Y Dios en su misericordia God in His mercy tiene que hacer algo has to do something para que nos acordemos so that we remember del que nos dio la vida. to the one who gave us Y life. ese se llama Jehová de los ejércitos. And his name Denle un is God aplauso al Señor en Almighty. esta tarde. Pero déselo bien. Aleluya. Y
Y tenemos que aprender a confiar en el Señor. And we have to learn to trust in God. Porque en su palabra es donde vamos a encontrar la Because fortaleza. in His Word, we're going to find strength. En su palabra. In His Word. Y esta es una palabra viva. And this is a living Word. Sí. Hello. Esta es una palabra viva. This is a living Word. Créalo, hermano. Believe me. Sí. Necesitamos reconocer que Dios nos ama. We need to recognize that God loves us. Hoy le cantábamos al Señor y cantábamos que el Señor nos ama. Today we were singing that the Lord loves Sí. us. Y que Él ha prometido su presencia con nosotros todo el tiempo. And that He has promised His presence with us all the time. Porque sabe una cosa, Because you know one thing? solamente Dios nos puede dar ese consuelo y esa paz que el mundo nos quiere robar. Only God can give us that comfort and peace that the world wants to steal. El enemigo te quiere robar la paz de Cristo. The enemy wants to rob you that peace. Pero Dios la ha puesto ya ahí. But God has already placed it there. Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Because the Holy Spirit lives in us. Y donde quiera que nosotros vamos, ahí va la paz de And Cristo. wherever we go, that's where His No peace importa goes. las The circunstancias. circumstances don't ¿Usted, matter. usted cree que hay gente de Dios allá en Ucrania? Do you think there's people of Christ in Ukraine Allá donde están cayendo las bombas. where there's bombs? Hay gente de Dios. There's people of God. ¿Sí? Y con todas esas bombas reales que están cayendo alrededor de ellos, And even in the midst of all these bombs falling through, between them, se han mantenido en esa fe. they have remained in the faith. Porque saben que solamente Dios les puede dar esa fortaleza que necesitan. Because they know only God can give them the strength they need. Hay muchas cosas que nos pueden impedir recordar de que Dios está con nosotros. There's many things that can impede us from remembering that God is with us. A Elías lo cegó el miedo. Elijah was blinded by fear. ¿Sí? Puede haber gente que se enoje tanto con Dios que pueda pensar que Dios ya no le está escuchando. There may be people who can get mad at God and think God is no longer listening. Esto suele suceder con cristianos que se van de la fe. This tends to happen with Christians who leave the faith. Una vez recibí una llamada por teléfono, One time I received a phone call, un poco peculiar. a little peculiar, Y la hermana se había ido de la iglesia. and the sister had left the church. Y cuando agarré el teléfono, ella se identificó. And when I picked up the phone, she identified herself. ¿Sabe cómo me dijo? You know what she said? Me dijo, me dijo, soy fulana de tal, She said, I'm this person, su ex hermana. your ex-sister. ¿Usted sabe lo que significa ex? Do you know what an ex Que is? ya no era mi hermana. That she's no longer my sister. Se había salido de la iglesia. She left the church. Había abandonado la fe. She had abandoned the ¿Sí? faith. Cuando esas personas hacen people- estas cosas, When those people do those ¿sí? things, Pueden pensar que ya Dios no los escucha. they may think that God no longer hears them. Pero en medio de todo ello, But in the midst of all that, tenemos que tener presente we have to be siempre, present. siempre la fidelidad de Dios. We always have to have the faithfulness of God. Dios es fiel. God is faithful. Nosotros somos infieles. We're the ones who are unfaithful. Pero Él permanece But fiel. He remains faithful. Porque su naturaleza es perfecta. Because His nature is perfect. El Salmo 34, 18, Psalms 34:18 says, en la nueva traducción in viviente, the New Living Translation, dice que Él está cerca de los afligidos. the Lord is close to the brokenhearted, Pero de los afligidos que creen. but the brokenhearted who believe. Y este verso dice, el Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. And this verse says, the Lord is close to the brokenhearted and save those who are crushed in spirit. ¿Alguna vez se ha encontrado en esa situación? Have you ever found yourself in that kind of situation? Sí, ya no puede más. You can't take it anymore. La carga es muy pesada The flesh is too heavy. y toca puertas y nadie las abre. You knock on doors and no one opens them. Busca ayuda por allá y se la niegan. You seek help over there and then decline you. Y cada día que pasa las cosas se van poniendo más difíciles. And every day that passes, things just become more difficult. Y quizás lo único que hacemos es meternos a nuestra recámara And maybe the only thing we do is go into our bedroom y comenzamos a llorar and we begin to cry y a quejarnos and complain y a decir, ¿qué voy a hacer ahora? and say, what am I going to do now? Se me acabó el dinero, I ran out of money.
no tengo salud, I don't have good health. mis hijos tienen My hambre kids are hungry, y yo no sé qué and I hacer. don't know what to do. Pero conocemos a Dios But we know God, y nos acordamos. and we remember Oh, pero Dios ha prometido estar conmigo. what God has promised to be with me. Y en medio de nuestra aflicción And in the midst of our affliction, comenzamos a levantar nuestras manos al we cielo begin to raise our hands y to decimos, heaven, Señor, and we say, God, ayúdame. help me. Señor, God, ahora te I necesito. need you now. El Señor dice que Él está cerca de los quebrantados de corazón. said he's close to the Él está brokenhearted. cerca de los He's afligidos. close to those afflicted. Él está escuchando tu He's clamor. listening to your prayers. Sí. Elías se encontraba en esa situación. Elijah found himself in this Y situation, Dios no lo iba a dejar solo. and God wasn't going to leave him alone. Dios no nos va a dejar solos a nosotros. God isn't going to leave us alone Cuando estemos en esas pruebas, when we're in the midst of trials. cuando estemos bajo la dificultad, todo lo que tenemos que hacer es buscar su rostro con fe. When we're going through difficulties, all we have to do is seek his face with faith. Ya sea enfermedad, Whether it's illness, ya sea economía, the economy, ya sea situación familiar, family situations, lo que sea, whatever it may be, Dios siempre tiene la respuesta God always has the answer. y la respuesta a tiempo. And he answers in time. Y todo lo que tenemos que hacer es esperar en Él. And all we have to do is wait on him. ¿Alguien sabe lo que dice Salmos 41? Does anyone know what Psalms 41 says? Pacientemente esperé a Jehová. I waited patiently for the Y dice Lord. la palabra, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. He turned to me and heard my cry. Pero tenemos que esperar en el Señor. But we have to wait on the Lord. A Dios, por mucho que lloriquemos, no nos va a conceder nuestros caprichos. God is not going to give us whatever our tantrums. Pero tenemos que esperar en el Señor. But we have to wait on him. Pacientemente, dice el salmista. Patiently. says Pero la the Lord. respuesta viene. But the answer is coming. ¿Sí? ¿Sabe lo que pasa? Do you know what happens? Que estamos acostumbrados en estos tiempos de mandar un correo electrónico. We're used to sending an email. Y como con los correos electrónicos lo manda ahorita. And for emails, you can send it now. Y a los 13, al segundo ya está en el destinatario. And within a second, they're in the inbox of the other person. Y queremos manipular a Dios de esa manera. And we want to manipulate God in that way. Ya no queremos orar. We don't want to pray anymore. Ya no queremos leer la palabra del We Señor. no longer want to read the Bible. No queremos recordarnos de cómo Dios dice que tenemos que hacer las cosas. We don't want to remember how God says we have to Pero do Dios things. dice pacientemente. But God says patiently. Espera en mí. Wait on me. Yo tengo el momento I correcto. have the perfect El moment. momento exacto en el cual yo te voy a resolver ese The exact problema. moment which I'm going to solve Pero your problem. no dejes de confiar en tu Dios. But don't stop Él trusting God. está He presente. is present. Jehová Shama es su nombre. Shama, eso Shama. significa Dios está presente. God Ya. is present. Pero es necesario que nos pongamos de pie. But it's necessary that we stand up. Dios le mandó la ayuda God sent the al help profeta. to the prophet. Le mandó fortaleza a través de un ángel. He sent him strength through an angel. Este ángel fue y lo visitó allá donde él estaba tirado en ese lugar. This angel went and visited him where Sí. he was in that place. Y no lo visitó una And vez. he didn't visit him once. La Biblia dice que lo visitó 2 veces. The Bible says he visited him twice, Y proveyéndole alimento y agua. providing him with food and water. ¿Sabe por qué? You know why? Porque Dios sabía de que el viaje iba a estar largo. Because God knew that the journey was going to be long. De donde él estaba From where he was al monte de to Dios the mountain of God, había una distancia de 40 días y 40 noches. it was a distance of 40 days and 40 nights. ¿Sí? Y no andaba en ese carrito que usted tiene, último modelo. And he didn't have the latest car that you have. Andaba con sus chanclas, con sus sandalias. He was with his sandals ¿Sí? Y en el desierto. in the desert. Ahorita creo que la temperatura allá afuera está como a medio 90.
Right now, I think the temperature is like the mid-90s. Y yo me puse mi sombrerito And I put on my hat y fui allá afuera and I went outside. y dije, mejor me voy para el aire acondicionado. And said, maybe I'm going to go back to the Sí, AC. aquí estaba más confortable. I was a lot more comfortable in Pero, here. pero el hombre de Dios But the man of God iba camino hacia el monte, was en route to the mountain, hacia el monte Oreb, ¿sí? towards the mountain. Y iba a necesitar fuerzas. And he was going to need strength. Y Dios sabía que él iba a necesitar And fuerzas. God knew he was gonna Dios need strength. sabe que usted y yo necesitamos fuerzas para este viaje de la vida. God knows that you and I need strength for this journey of life. Dios ya conoce por dónde usted y yo vamos a God pasar. already knows where you and I are going to pass through. Pero ese camino Él ya lo trazó para cada uno de nosotros. But he has already prepared that path for every one of us. Y así como Dios le proveyó ese alimento y esa agua a este And profeta, just like God gave the prophet food and así water, también Dios nos va a proveer todas las cosas necesarias que necesitamos para este viaje. he's also going to provide us with all the necessary things we need for this Tanto las journey. cosas físicas Whether it's physical, como las cosas espirituales. just the spiritual things. El monte de Dios tipifica o representa The mountain of God represents el lugar del encuentro con Dios. the place of encounter with God, Ese lugar de oración y adoración. the place of prayer and worship, Ese lugar donde Dios nos da su revelación divina. the place where God gives us divine revealing. Por eso es importante que usted y yo vayamos al monte de Dios. That's why it's important for us to go to the mountain of God. Y no le estoy hablando del retiro allá que vamos cada año. And I'm not talking about the retreat that we go each year. Cuando yo le digo que visitemos el monte de Dios, When I say to visit the place, mountain of God, es que vayamos a ese lugar donde usted y yo usualmente adoramos a Dios en esa intimidad. it's for us where we go seek God in that intimacy. Quizás en tu cuarto, en tu habitación, Maybe in your room o un lugar especial dentro de tu casa. or a special place within your house. Pero es necesario buscar a Dios But it's necessary to seek y God adorarle and pray y reconocer su presencia And recognize His y presence. contarle todas las cosas que está sintiendo allá and tell adentro. Him all the things you're feeling inside. Aunque Él ya las conoce, Even though He already knows them. aunque Él ya las sabe, Even though he already aleluya, knows es necesario que le digamos cómo usted y yo nos It's sentimos necessary to tell Him how you and I feel para que Él nos fortalezca, so He can strengthen para us, que Él nos levante las manos, so He can lift our hands, para que Él nos dé todas esas cosas que necesitamos para la trayectoria. so He can give us all the things we need for the trajectory of life. El viaje de la vida no es nada fácil. The journey of life is nothing easy. Siempre va a estar lleno de dificultades y de retos, It's always going to be full of difficulties and challenges, los cuales cada uno de nosotros necesitamos pasar. which each and every single one of us need to go through. Pero no los pasemos solos, But let's not go through it alone. ¿sí? Dejemos que el Señor nos pase, Let God be with us. ¿sí? Dejemos que el Señor nos acompañe Let God come with us en cada paso que demos. in every step we take. Bendito sea el nombre del Señor. Glory be to God. Como creyentes necesitamos subir al monte de Dios en oración. As believers, we need to ascend the mountain of God in prayer. ¿Para qué? Para que podamos descansar en Él. For what? So that we may rest in Him. Para que podamos depositar todas nuestras preocupaciones en el So we Señor. can leave all our worries to God. Dice la Biblia en el libro de San Lucas The Bible says in the book of Luke 22:39, 22:30, nueva traducción viviente. New Living Translation. Voy a leer hasta el 43, pero en el Lucas 22:39 dice que como de costumbre Jesús se fue al monte de los olivos a orar. Capítulo 22, versículos del 39 al 43, ¿me lo pueden poner en la nueva traducción viviente? Luke 22, No verses la tienen 39 to available. 43. Entonces se los voy a leer. Bueno, Jesús tenía esa costumbre de ir al monte de los olivos a orar. ¿Okay? Jesus had Y, the habit of y- going y through en el 40 dice que allí les dijo a los discípulos, oren para que no cedan a la tentación. And in verse 40 he says, pray so that you will not fall into temptation. Porque podemos ser tentados a afligirnos y a dejar la fe, etcétera. Because we can be tempted to get worried and leave the faith. Y el 41 dice, se alejó a una distancia como de un tiro de piedra, se arrodilló y oró.
Verse 41 says, he withdrew about a stone's throw beyond them, knelt down and prayed. Y en el 42 le dice, Padre, si quieres, te pido que quites esta copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía. Verse 42 says, Father, if you are willing, take this cup from me, yet not my will, but yours be done. Pero miren lo que dice el 43. But look what 43 says. Dice, entonces apareció un ángel del cielo y lo fortaleció, dice la palabra. Verse 43 says, an angel from heaven appeared to him and strengthened him. Ya le iba a hacer como dice la chilindrina, ¿verdad? Fíjese. El Señor en su misericordia siempre nos va a dar las fuerzas necesarias que necesitamos para atravesar cualquier tribulación. The Lord in his mercy is always going to give us the strength we need to go through all tribulations. Y así como Dios le envió un ángel a Elías y otro al Señor para ayudarle, And just like God sent an angel to Elijah and God to help them, Jesus. así Dios también, amados hermanos, nos envía ese ángel, God will also send us the angel, ese mensajero para que nos fortalezca en el tiempo de la angustia. that messenger that will strengthen us during difficult times. Pero necesitamos orar. But we need to pray. Necesitamos ponernos de pie delante de nuestro Dios We need to stand up before the Lord y salir de esa cueva de aflicción. and come out of that cave of affliction. Cuando Elías llegó al monte Horeb, se metió en una cueva, pero el Señor le habló. When Elijah went to the mountain, he went into a cave, but the Lord spoke to him. Sal Come out y ponte de pie delante de mí en la montaña, le and dijo. stand up before me in the mountain, he said. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Sí. Está bien que nos aflijamos It's okay for us to get worried y tengamos miedo, and have fear, pero no nos podemos quedar encuevados en esa aflicción. but we can't stay in that cave of affliction. Tenemos que clamar a Dios We have to cry out to God y salir de allí, and come out from there, porque Él siempre va a mandar la ayuda. because he's always going to send help. ¿Sí? En este caso mandó ángeles, In this case, he sent angels, pero la palabra ángel significa mensajero. but the word angel means messenger. So, puede ser un hermano de la iglesia So it can be a brother from church que te está mandando un mensaje that he's sending you a message, o te está mandando la ayuda que tú necesitas. or he's sending you the help you need. Pero esa ayuda viene del cielo. But that help comes from the Lord. Es Dios quien toca los It's corazones. God who touches the heart. Pero Dios no está dispuesto a dejarte solo o sola. But God is not going to leave you alone. Él siempre va a estar contigo. He's always going to be with you. Pero quiere que nos pongamos de pie, But he wants us to stand up, que busquemos su rostro. to seek his face. Mientras Elías estaba de pie allí, While Elijah was standing there, el Señor se hizo presente. the Lord made himself present. Cuando usted y yo nos atrevemos a buscarle When you and I dare to seek him, y logramos llegar al monte de Dios, and we're able to go to the mountain of God, tenga por seguro que Él siempre se va a hacer be presente. sure that he's always going to make himself present. Pero es imprescindible que usted y yo aprendamos a discernir su presencia. But it's important for us to discern his presence, Porque hay mucha gente que vive de emociones. because there's many people who live off emotions. Dice la Biblia que de repente pasó un viento fuerte e impetuoso a tal grado que las rocas en la montaña se movieron. The Bible says that there was a strong and impetuous wind that blew through, so strong that the rocks on the mountains moved. Yo no sé si usted alguna vez ha ido a Grand Canyon, I don't know if you've ever been to the Grand Canyon. al Cañón Grande. Pero hay unos lugares ahí que el viento arrecia. But there's places there where the wind is very strong. Y han puesto como unos lugares, como unos cercos, And they have put gates ¿sí? Para que la gente no llegue muy cerca. so that people don't get too close. Porque uno de esos vientos te puede mandar al cielo. Because one of those winds can send you to Sí. heaven. Pues la Biblia dice que llegó un viento tan The fuerte, Bible says there was such a strong wind, pero tan fuerte, so strong, que movió las rocas que estaban ahí cerca. that moved the rocks that were close. Pero la Biblia dice también que Dios no estaba allí. But the Bible says that God was not there. Y después dice que inmediatamente hubo un terremoto. Then immediately after there was an earthquake. ¿Sí?
cuando uno tenga un terremoto, ¿verdad? Lo primero que hace es salir corriendo. During an earthquake, the first thing you do is go running. Y dicen que eso es peligroso, And they say that's dangerous. que tiene que buscar refugio donde no le van a caer las cosas encima. You have to seek refuge so things don't fall on you. Pero yo no sé si la mayoría yo he estado en terremotos. I don't know, I've been through earthquakes. El último en 1994. The last one was 19. Y tuve que ir a defender a mi hermanito porque estaba chiquito ahí, ¿verdad? And I had to go protect my brother because he Y was estaba small. fuerte, And I was strong. ¿sí? Y algo así pasó allí. Something like that happened here. Pero dice la Biblia que Dios no estaba en el terremoto. But the Bible says God wasn't in the earthquake. Inmediatamente después Immediately after, llegó un fuego there was a fire. y Dios no estaba en el fuego. God wasn't in the fire. Tenemos que discernir la presencia de We have Dios. to be Ten- discern the presence of Tenemos God. que saber cuando Dios está We presente. have to know when God is present. Pero si usted y yo no estamos conectados con Dios, But if you and I are not connected no with God, vamos a saber si es Él. we're not going to know if it's Him. Sí, nosotros somos pentecostales. We're Pentecostals. Y muchos, hoy oí lenguas por allí, ¿sí? I heard tongues Y, today, y oramos en lenguas. and we pray in tongues. Gloria a Dios. Glory to God. Y cuando el Espíritu Santo está ahí, nos pone a danzar, When the Holy Spirit there is here, He ¿verdad? Y gloria a Dios por ello, glory ¿sí? to God for that. Pero mire, después dice que había ¿cómo dice? Un silbido apacible. Soft whisper. Ajá, había un suave susurro. There was a sound of gentle whisper. Ajá, sí. ¿Ya le han susurrado en el oído a usted? Have you ever heard that soft whisper? A ver, jovencitas, quizás el novio le ha susurrado en el oído. Young ladies, have your boyfriend done a soft, gentle whisper? I love you. Te amo. You are everything to me. Sos todo para mí. Y la muchacha dice, That's what the girl does. o quizás los esposos, ¿verdad? Or maybe the husbands. Porque cuando el tiempo va pasando, ¿verdad? Ya no le dicen a la esposa que la aman. Because as time goes by, you no longer say that you love her. Y es cuando más tiene que decirle. And that's when you need to say it the most. ¿Sí? Pero aquí había un leve susurro. But here there was a soft whisper. La, Gentle la- whisper. la- 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 la Reina Valera dice que era un silbo apacible y delicado. Another version says a sound of a gentle whisper. Y el profeta discernió, ¿así And the- se dice? And the prophet was able to ¿Discernió? discern Dice que allí estaba la presencia de Dios. that the presence of God was there. ¿Sabe lo que hizo el profeta? Do you know what the prophet did? Dice que con su manto se cubrió la cabeza He said that with his cloak he covered his y, head, y his face, salió afuera de esa cueva and he left the cave porque sentía la presencia del Señor. because he felt the presence of God. Cuando sentimos la presencia del Señor, When we feel the presence of tenemos que hacer algo. God, we have to do something. Tenemos que accionar. We have to take action. Tenemos que alabarle. We have to praise Tenemos God. que adorarle. We have to praise Tenemos God. que afinar nuestro oído para el mensaje de Dios. We have to put our ears to listen to God, the Pero message of God. tenemos que saber cuando Dios está presente. But we have to know when God is present. Sí. Porque fue allí en ese preciso momento Because it was in that precise moment que Elías finalmente pudo escuchar la voz de Dios, that Elijah was finally able to listen to the voice of God, del Dios todopoderoso. God Almighty. El mismo Dios que le había dado el llamado divino. The same God that had called him. El, divine calling. el mismo Dios que lo había escogido desde el vientre de su The madrecita. same God that had chosen him from the womb of his mother's womb. Porque Elías tenía un propósito de parte de Dios. Because Elijah had a purpose from God. Y ese propósito tenía que cumplirse. And that purpose had to be fulfilled. Dios tiene un propósito con su vida también. God has a purpose with every one of your lives. Por eso que no nos podemos distraer. That's why you can't get distracted. En el aire hay muchas voces. In the air, there's a lot of voices. Es más, el enemigo quiere disfrazar la voz de Dios. The enemy wants to be the word of God. Sí. Y te quiere mandar mensajes, And he wants to send you messages. pero para que fracases, But for you to fail, para derrotarte, to destroy you, para que dejes la fe. so you leave the faith. Sí. Tenemos que aprender a conocer
la voz de nuestro Dios. We have to learn to recognize the voice of the Lord. Cuando venimos a la casa del Señor, When we come to the house of the Lord, tenemos que venir con ese propósito de buscarle con toda nuestra alma y con todo nuestro we corazón. have to come with the purpose of seeking Him with our whole heart and soul. Tratemos, amados, de no venir solamente por costumbre. Let's not try to come out of habit. Tratemos de salir de casa con ese deseo de venir a adorarle, Instead, let's leave home with that desire to de, come de- worship de- de Him, venir a alabarle, to praise Him, a escuchar su voz. to listen to His voice. Porque este es un solo mensaje. Because this is a single message. Pero a través de este mensaje But through this message, lo estamos discerniendo we're discerning conforme a la necesidad de cada uno de los oyentes. based on the needs of every single one of the listeners. Los que nos están escuchando en el internet. Those who are listening to us in the internet, Una sola palabra, one single word, pero está haciendo muchos propósitos. but it's doing, it has a lot of purpose. No sé si me está entendiendo. I don't know if you're understanding me, Pero Dios nos está hablando a todos, but God is talking Sí. to all of us conforme a nuestra necesidad personal. based on our personal needs. Usted y yo necesitamos ser ministrados por el poder de Dios. You and I need to be ministered by the power of God. Ah, lo que yo quiero tratar de transmitirle en este momento What I'm trying to transmit in this moment es de que Dios se va a manifestar. is that God is going to manifest. Pero tenemos que estar, aleluya, en una comunión especial con nuestro Dios. But we have to be in a special communion with God. No apaguemos el fuego de Dios, amados. Don't let the fire be extinguished. No dejemos el altar del Señor. Don't leave the altar of God. Que ese fuego del Espíritu Santo continúe ardiendo como era el mandamiento para el pueblo hebreo. May that fire continue burning just like it was a commandment for the Hebrew people. Cuando Dios le ordenó a su pueblo que ese candelabro continuara ardiendo perpetuamente, When God sent for that lampstand Sí. to keep burning in that holy place, ya sea con pruebas whether o, it be with trials o sin pruebas, or without trials, el Señor va con nosotros. the Lord goes with us. La unción del Santo camina al lado de nosotros. The anointing of the Holy One goes U- before us. Usted y yo somos el pueblo de Dios. You and I are the people of La God. Biblia dice en 1 de Pedro capítulo 2 verso 9 The Bible says in 1 Peter chapter 2 verse que, 9 que somos el pueblo de Dios, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. You're a chosen people, a royal priesthood, a holy nation, God's special possession, that you may declare the praises of him who called you out of darkness into his wonderful light. Cuando nos encontremos en diversas pruebas When we find ourselves in various trials y el tentador quiera venir a molestarnos, and the tempter wants to come and bother us, una vez más les digo, one more time I tell you, no nos encuevemos. let's not go and let us not hide. Salgamos y pongámonos de pie delante del monte de Dios. We have to come out and stand up before the mountain of God, Levantemos nuestras manos al cielo raising our hands towards heaven y adoremos al único y verdadero Dios, and worship the one and only God, al Dios que vive, the God that's living, al Dios que dio su sangre por tu God vida that gave his blood for us, for your life, y que ha hecho morada en cada uno de nosotros. and has made a temple within every single one of us. Cuando Elías salió de la cueva, When Elijah left the cave, fue cuando comenzó a escuchar la voz de Dios. that's when he began to hear the word of God. Mientras estemos en una cueva, While we are in a cave, cualquiera que sea, whichever it may be, cueva de la desesperación, cave of desperation, cueva de la incredulidad in- o de duda, doubt, etcétera, etc., no vamos a poder escuchar la voz de Dios. we're not going to be able to listen to the word of God. Necesitamos salir afuera de la cueva, We need to get out of the cave, levantar nuestras manos al cielo
and lift our hands towards heaven. Mirar con nuestros ojos espirituales la presencia de Dios. See with our spiritual eyes the presence of God. Clamar a Dios. Praise God. Y Él nos va a escuchar. Cry out to God and He'll Y hear al us. Él escucharnos, And when He hears us, también nos va a He's responder. also going to respond to us. Sí. Necesitamos instrucciones específicas de parte de Dios. We need specific instructions from God. Pero fue necesario que Elías reaccionara But it was necessary for Elijah to react y se pusiera de pie delante del monte de Dios. and stand up before the mountain of God. Dios tiene un plan contigo, God has a plan for you, un plan con cada uno de nosotros. a plan with every single one of us. Y el enemigo siempre va a querer frustrarlo. And the enemy is always going to try to ruin it. Téngalo por seguro. That's for sure. Él no va a querer que el plan de Dios se cumpla en nuestras vidas. He's not going to want the plan of God to fulfill in our lives. No dejemos que el diablo nos encueve. Let's not let the devil put us in a cave. Levantémonos. Let's stand up, Alcemos nuestras manos al cielo. raise our hands towards heaven. ¿Sí? Les recuerdo I want to remind you que Él dice that He says que Él está cercano a los quebrantados de corazón. that He is close to the brokenhearted. Si piensas que no puedes más, If you think that you can't take it anymore, ya puedes ir pasando. El Señor dice, the Lord says, sí puedes. yes, you can. A ver, repeat after me. Repite Sí después de mí. puedo. Yes, I can. Hello, sí puedo. Yes, I can. El diablo no me va a encuevar, The devil is not going to put me in a cave porque aunque estoy sujeto a pasiones, because even though I'm connected to passions, aunque soy tentado por el enemigo, even though I'm tempted by the enemy, más poderoso es el que vive en mí. more powerful is the one who lives in me. Y Él tiene cuidado especial de mi vida. And He has special care over my life. Y así como Él cuidó de And Elías, just like He took care of Elijah, llevándole alimento para fortalecerlo, giving him food to strengthen him, también Dios nos trae el alimento espiritual, God also gives us a spiritual food, el maná del cielo, the food from heaven, para que podamos llegar juntos so that we can all come together al destino final. to the final destination. No sé cuántos días pasan. I don't know how many Faltan. more days are left. De donde estaba Elías al monte de Dios habían 40 días. From where Elijah was to the mountain of God, there was 40 days. Unos tienen más tiempo que otros, Some have more time than others, pero de que un día vamos a estar en la presencia del Señor, but one day we're going to be in the presence of God. eso es verdadero. That's true. Fortalezcámonos Let's strengthen ourselves todos los días every day con la palabra de Dios. with the word of God. Busquemos al Señor We have to seek God mientras pueda ser hallado. while He can be found. Congreguémonos, Let's come to church, leamos congregate, la Biblia, read the word, creámosle al Señor, believe, trust in God, creamos en sus promesas trust in His promises que son fieles y verdaderas. that are faithful and true. Póngase de pie en esta tarde. You can stand up. Mientras el hermano comienza a ministrar While the brother con un begins to canto al minister Señor. with the song to the Lord. Si hay alguien que está pasando por una lucha, una prueba If there's someone going through difficult times y desea oración, and desires prayer, puede pasar aquí al frente. may Puedes come comenzar a ministrar, front. hermano. Gloria al Señor. Hago ese llamado. Ah, doing that calling. ah. Gloria al Señor. Si necesita rededicar su vida a Cristo, If you need to give your life to Christ, también lo puede hacer en esta preciosa tarde. you can also do it this afternoon. El Señor está aquí. The Lord is here. Tome este tiempo para adorar a Dios. Take this time to praise and worship God.